última unidad de esta materia, ¿no? La unidad número 6, que tiene que ver con el diseño transversal. ¿Sí? Este diseño transversal más que la unión, ¿verdad?, de lo que ya hemos visto, el horizontal con el vertical. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, un diseño transversal, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a ser un diseño transversal? Ya vimos un análisis en planta, ¿verdad? Alineamiento horizontal. Ya vimos un análisis de perfil con el alineamiento vertical. Entonces, ¿qué será esa sección transversal? ¿Qué especie de corte? Diagonal. Perpendicular a la longitud de la vía, no al eje longitudinal. ¿Sí? Es decir, como si ustedes estuvieran cortando un pastel, ¿verdad? Cortan el pastel y van a ver qué ocurre cuando ustedes cortan un pastel. ¿Qué es lo primero que ven en la parte superior? La crema, ya, la crema. Y abajo de la crema, ¿qué viene? El relleno. ¿Y ese relleno de qué está conformado? Todo el mismo relleno. No los ingredientes, sino todo el mismo relleno. ¿Qué ocurre si ustedes hacen aquí un corte en esta pista de aeropuerto? Cortamos aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver en la capa superior? Y bajo la mezcla asfáltica, ¿qué hay? Hay algunos materiales, ¿no? Como los que ustedes están comprando, bases, subbases, un sinnúmero de materiales, ¿no? Y todos esos materiales reciben un nombre. ¿Cómo se llama? La parte de suelo. Aparte de relleno, aparte de subrasante. ¿Qué es esto de aquí? Es una vía, ¿verdad? En este caso, una vía aérea, ¿no? Pero yo para hacer esa vía, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo en los planos? Un diseño, ¿verdad? Un perfil. En ese perfil, todos esos componentes reciben el nombre de pavimento. ¿Sí? El pavimento no es únicamente lo que nosotros estamos viendo en la superficie. ¿Sí? Pavimento, ¿verdad? Damos en cuenta que la palabra definición es la capa de rodadura, ¿verdad? Donde yo estoy circulando y todos estos ítems, ¿verdad? A lo mejor es la base, la subbase, el material de mejoramiento, el pedraplén. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí, todo este conjunto que vemos aquí, va a formar la estructura del pavimento, ¿no? Si ustedes pasan esta materia, ¿qué materia sigue después de eso? Carretera 2. El ingeniero está y los está esperando con mucho gusto. En carretera 2, ustedes van a ver justamente el silencio, ustedes van a ver justamente el análisis de ese pavimento. Yo como sé qué tanto, qué espesor de capa de rodadura, qué espesor de tal material tengo que colocar, ¿no? Pero para yo saber, ¿verdad? Para yo hacer eso, inicialmente tengo que conocer el recorrido de la vía, ¿verdad? Porque yo no sé en ciertas áreas donde tenga que excavar, en ciertas áreas donde tenga que rellenar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el recorrido, el diseño geométrico, ¿verdad? Viene la estructura del pavimento, que es lo que ustedes van a ver en carreteras, ¿no? Entonces, como vimos, esa sección transversal, ¿verdad? Era ese corte que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, nosotros al hacer el corte en la carretera, ¿qué tenemos arriba? La capa de rodadura. Sí, bajo la capa de rodadura, todo el material pétreo, ¿no? Base, subbase, ¿verdad? Mejoramiento, ya dependiendo del tipo de diseño, pues otros materiales que tenemos abajo, ¿no? Hasta finalmente llegar al nivel de la subrasante. ¿Sí? ¿Qué es eso del nivel de la subrasante? ¿Qué material es? Todos repetimos nivel de subrasante y nivel de rasante, pero ¿qué es el nivel de la subrasante? ¿Qué hay ahí?
hormigón. O sea que ustedes van a excavar y van a encontrar hormigón abajo. ¿Qué es la suprasante? La subrasante, sí, no es más que el nivel del material original del sitio, ¿sí? Que yo también lo puedo mejorar dependiendo del suelo, ¿sí? Entonces yo voy a tener mi subrasante, ¿sí? Y encima de la subrasante, ¿verdad? Yo voy a colocar mi estructura del pavimento, ¿sí? Entonces este nivel de la subrasante también puede ser mejorado, ¿sí? También puede ser excavado, podemos colocar un mejor material, ¿no? Para finalmente tener mi rasante, ¿sí? ¿Cuál es la rasante? ¿Qué es eso de rasante? Ahora ya sabemos que la subrasante es donde empiezo a colocar mis materiales, pero ¿y la rasante qué es? Donde termina. Sí, exactamente, ¿no? La rasante, donde termina, básicamente es mi nivel final, ¿sí? Es el nivel de mi proyecto, ¿sí? Es donde yo voy a llegar con mi proyecto, ¿sí? Entonces vamos a tener la rasante y la subrasante. Dentro de estos dos elementos, ¿verdad? Vamos a tener la estructura del pavimento, ¿no? Entonces, el corte transversal, ¿verdad? Ustedes ven, es perpendicular al eje de la vía, ¿no? Mi carretera va en ese sentido, hago un corte perpendicular y voy a encontrar toda esta estructura, ¿no? Inicialmente, ¿qué había aquí? Un terreno, ¿verdad? Que es esta línea que estamos viendo, ¿no? Sobre eso yo voy a implantar mi proyecto, ¿no? Que en este caso va a ser esta estructura que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Estamos claros entonces qué es el corte transversal de una vía? Es perpendicular al eje longitudinal, ¿sí? Acuérdense de este gráfico, las cortamos y vemos todas las capas de mi estructura, ¿no? Yo puedo tener estas secciones típicas, puedo tener cortes, tengamos en cuenta que esta línea continua es el terreno, ¿sí? Entonces yo puedo tener el perfil de mi vía. ¿Qué voy a tener que hacer aquí? Cavar, ¿sí? Aquí al revés, mi vía está mucho más arriba. ¿Qué voy a tener que hacer? Rellenar, ¿verdad? ¿Qué voy a tener que hacer en este talud? Excavar, ¿verdad? Para tener la línea en negrita, el perfil en la rasante de mi carretera, ¿sí? ¿Y qué ocurre aquí? Tengo ambas actividades, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿qué tengo que hacer? Y del lado derecho, excavar, ¿verdad? Entonces, estos dos, ¿verdad? ¿Dónde lo tenemos presente en nuestro país? De aquí arriba y en la sierra, ¿verdad? Es donde comúnmente tenemos, ¿no? Y en la costa ecuatoriana, ¿verdad? Más que todo en sectores ya que son muy propensos a inundaciones, se deben realizar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, como caso, la provincia de Los Ríos, ¿verdad? Está a un nivel muy bajo, es muy común ver en las carreteras este tipo de estructuras. Aquí nosotros vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es este gráfico? Curvas de nivel, ¿verdad? Tengo curvas de nivel, tengo el punto A, tengo el punto B, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tengo aquí abajo, ¿sí? Un gráfico, ¿verdad? Tengo una línea continua que empieza en el punto A y termina en el punto B, ¿sí? Entonces, esto de aquí no es más que el perfil del terreno, ¿sí? Esto de aquí es el perfil del terreno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en A yo tengo escrito un numerito ahí, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es ese número? Longitud o cota, ¿sí? Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un gráfico de curvas de nivel, ¿no? Entonces, el punto A tiene una cota de 1548, ¿verdad? Aquí tengo 1545, 1550, 46, 47, 48.5, ¿sí? Entonces, efectivamente, este número que tengo aquí es la cota del punto A, ¿no? Y de igual manera, esta es la cota del punto B, y así, con esas líneas segmentadas, yo grafico, ¿verdad? Ya tengo graficado el perfil del terreno, ¿sí? Entonces, el terreno natural, tal cual está, sin haber hecho ningún movimiento de tierra, ¿no? Entonces, luego de tener ese gráfico, ¿verdad? Ese perfil,
nosotros podemos implantar esto ahí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Yo tengo que analizar si cada sección de la carretera, ¿verdad? Nosotros ya a estas alturas tenemos abscisados y cotas de todo, o no tenemos nada todavía. Con lo anterior. Si estuviéramos en un diseño y ya estuviéramos en el análisis transversal, a esta altura del diseño ya tendríamos cotas y abscisas. Sí. ¿Seguro? No. Para llegar al diseño, al análisis transversal, ¿qué necesito? Las dos. Cotas y ¿qué más? Abscisas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando yo llego al análisis transversal, ¿verdad? Yo ya tengo las abscisas, yo ya tengo las cotas, las alturas, ¿sí? Entonces, este análisis, ¿verdad? En la abscisa 0. Es decir, aquí. Esta es la abscisa 0. Va a estar abscisado cada cuánto dice ahí? Cada 20 metros, ¿verdad? Esta es la abscisa 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Qué quiere decir? Que entre A y B, ¿cuántos metros hay? 100 metros, ¿verdad? Entonces, tenemos el abscisado cada 20 metros, ¿sí? Empezando por el punto A, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esta recta que yo tengo aquí en este corte, ¿verdad? Del perfil del terreno hay pequeños círculos, ¿verdad? Esos círculos coinciden con ¿qué? Con cada intersección de las curvas de nivel, ¿sí? Cada intersección de las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Eso me va a dar una pauta, ¿verdad? Ustedes ven aquí, tengo los mismos puntos. Ustedes cortan este terreno y se paran aquí, ¿verdad? A su lado izquierdo, ¿cuántos puntos tenemos? 1 y 2, ¿verdad? Al lado derecho, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿no? Y adicionalmente, pues tenemos el punto del origen, ¿no? Al lado izquierdo, ¿cuántos puntos tenemos? 1 y 2, ¿sí? Del lado derecho tenemos 2, 4, 6 y 7, ¿sí? Entonces, nosotros nos paramos, ¿verdad?, de frente para ver el corte transversal y graficamos esto, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo, pues ya nos indica que a cada lado pues va a tener 30 metros. Eso ya más adelante mejor lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Porque aquí nos vamos a atender al ¿sí? Entonces, finalmente, yo en cada abscisa, ¿verdad? En cada abscisa, cada 20 metros, yo voy a hacer un corte. ¿Para qué? Para yo tener este perfil del terreno, ¿sí? En cada una de las abscisas, es decir, en cada una de estas líneas que vemos, ¿verdad? Yo hago mi corte transversal y mi corte en cada una de esas abscisas. ¿Para qué? Para conocer finalmente el perfil del terreno, es decir, tener esto en cada abscisa, ¿no? En la 0, en la 20, hasta llegar a la 100, ¿no? Que es finalmente lo que tenemos recopilado, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, con eso vamos a entender mucho mejor, ¿no? Que nos indica, tenemos a dos puntos A, B, la cota de A es 1542, ¿verdad? Tenemos una pendiente de ¿cuánto? Del 8.33%, ¿sí? Es decir, que es una sola línea recta, entre A y B es una recta, ¿verdad? ¿Con qué pendiente? 8.33, y es constante, ¿sí? El abscisado va a ser cada 20 metros, ¿verdad? ¿Y qué será esto aquí? ¿Qué es ese gráfico? ¿Qué será ese gráfico? Un corte transversal. ¿Ya? ¿Pero qué es esta línea que veo aquí? Esta línea recta. El último nivel, ¿no? La rasante, la capa de rodadura. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el eje de mi vía, ¿verdad? ¿Qué me está indicando? Que a cada lado del eje yo tengo 12 metros. ¿Sí? Tengo A igual a 12, A igual a 12. ¿Sí? ¿Qué significa la B minúscula? La pendiente de... ¿Ya? ¿Qué nombre recibe esa pendiente? ¿Qué es la B? Con B, ¿sí?
El bombeo, ¿verdad? Va desde el eje de la vía hacia el borde, hacia el costado. ¿Sí? Me está indicando que tengo un bombeo de 2%. ¿Sí? ¿Qué más me está indicando? Que el talud, cuando tengo corte, va a ser 1 a 1. ¿Sí? Uno horizontal, uno vertical. Y cuando tengo relleno, ¿verdad? Cuando tengo una estructura de relleno, ¿sí? ¿Cómo va a ser el talud? 1.5 a 1. ¿Sí? En horizontal voy a tener 1.5, en vertical voy a tener 1. Entonces aquí ya me está indicando los taludes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un gráfico similar, ¿no? Tenemos las curvas de nivel, el punto A, el punto B, la cota ya conocemos del punto A, ¿verdad? Esta línea que ustedes ven en negrita, ¿sí? ¿Qué será? ¿El perfil de la vía o del terreno? ¿Seguro? La que está así, o La línea que está en negrita. Del terreno, ¿sí? Es el perfil del terreno. Y esta línea recta que ven aquí es el de mi carretera, ¿sí? El de mi vía. Recuerden que aquí nos dijeron que tiene una pendiente del 8.33% constante. Si es constante significa que es una recta, ¿sí? Por eso ustedes ven que todo es una recta, es decir, no tengo ninguna variación en ningún punto, ¿no? ¿Qué ocurre en esta área? ¿Qué actividad de movimiento de tierra voy a tener aquí? Aquí en cabo. Corte, excavación. ¿Por qué? Porque mi nivel de vía, ¿verdad?, está mucho más abajo que el del terreno existente, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver con la materia, pero ¿qué ocurre? Ustedes solo van a excavar esta altura de A hasta este punto. ¿Hasta dónde van a excavar ustedes? Hasta más abajo. Ay, ¿por qué más abajo? Si la estructura del pavimento fuera 1 metro, ¿cuánto tendríamos que excavar? 1 metro más. 1 metro más adicional a esta distancia vertical, ¿verdad? Recordemos que esta línea es mi rasante, el nivel de mi capa de rodadura, ¿verdad? En esta sección, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿qué actividad de movimiento de tierra tengo que realizar? Relleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, pues el terreno está mucho más abajo que mi carretera, ¿no? Viendo gráficamente, ¿sí?, al final, cuando tengamos los resultados numéricos, ¿qué actividad de movimiento de tierra debe ser mayor? ¿La excavación o el relleno? La excavación, ¿verdad? Gráficamente estamos viendo que esta figura, pues, es mucho más amplia que la figura de acá, ¿no? Entonces, al final del ejercicio, ¿verdad?, si a nosotros nos sale que a lo mejor esto es 3 veces esta cantidad, estamos correctos, ¿verdad? Pero si a lo mejor nos sale que esto es 5 metros cúbicos más que esto, tenemos algún error. Creo que no veo. No veo la primera palabra. No miento. Se llama 4 de noviembre, San Entonces, con esto, ¿verdad?, nosotros ya tenemos, ¿verdad?, el perfil de qué, del terreno y de mi carretera, ¿sí?
¿Qué ocurre? Nosotros, ¿verdad? En la realidad, ya cuando ustedes se topen, ¿verdad?, su vida profesional con algún proyecto vial, ¿verdad?, es muy común que vayan a encontrar este tipo de cuadros, ¿sí?, donde van a tener las cotas, tanto del terreno, cotas de trabajo, cotas de la rasante, ¿sí?, un sinnúmero de alturas dependiendo del gráfico que vamos a tener, ¿no? Y yo finalmente, ¿cómo obtengo eso? Con topografía, ¿sí?, con topografía. Entonces, esta es una especie, ¿verdad?, de un cuadro de resumen, ¿sí?, donde se indica que el Q de trabajo, ¿verdad?, va a ser igual a la del terreno menos la rasante, ¿sí? Es básicamente una altura, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En este gráfico, ¿verdad?, ya tenemos, ahora sí tenemos implantada nuestra vía. ¿Cuál creen ustedes que es la carretera ahí? ¿Qué línea? La negrita. La negrita, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué ocurre con esa carretera? ¿Verdad? ¿Qué estamos analizando ahorita? La abscisa cero, ¿verdad? Es decir, ¿dónde estamos ahorita? En esta abscisa. Estamos analizando este punto, ¿verdad? En la abscisa cero, ¿verdad? Mi vía, ¿en qué cota comienza? 1540. 1542, ¿sí? Mientras que el terreno comienza mucho más arriba, ¿no? Como en 1048 y medio, ¿sí? 1548.5, ¿sí? Este punto, 1542, ¿sí?, es el eje de mi carretera, y el eje del terreno, 1548.50, que vendría a ser por aquí aproximadamente, ¿verdad? Hasta ahí ya tengo graficado el eje, ¿verdad? Y ahora yo, ¿cómo supieron hasta dónde llegar con las líneas a los costados? ¿Qué teníamos al inicio en el ejercicio? Porcentaje. ¿Qué porcentaje? Porcentaje, ya, muy bien. Aparte del porcentaje, las distancias, ¿sí? Al inicio, ¿sí?, esto que vemos aquí es una sección típica, ¿sí? Es decir, una sección que yo voy a tener en mi vía, en mi carretera, ¿no? ¿Y qué me está diciendo? Que el eje tenía 12 metros a cada lado, ¿verdad? No, eso no va a gustar. Estoy en cero, ¿verdad? ¿Hasta dónde debe llegar esta línea? Hasta el 12, ¿verdad? Lo mismo del otro lado. ¿Y esta línea ustedes creen que es recta o tiene alguna pendiente? Tiene pendiente, ¿verdad? Tiene el bombeo, ¿no? Recordemos que al inicio, ¿sí?, teníamos un bombeo de ¿cuánto? 8,3. 2%. El 8.33 es de la carretera general, ¿sí? El 2% es el bombeo transversal, ¿sí?, el bombeo que va del eje hacia los bordes de la vía, ¿sí? El 8.33 es longitudinal, ¿sí?, a lo largo de toda mi carretera, ¿sí? Entonces ya sé cuáles son mis puntos, ¿verdad?, al costado. Ya sé cuáles son las cotas que tengo en el centro, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Cuando era esta sección típica, ¿cómo era el talud? 1 a 1, ¿sí? En este caso, cuando es talud de corte, es 1 a 1. ¿Ya? Más adelante nos vamos a topar con un talud de relleno, ese en cambio va a ser 1.5 a 1. ¿Verdad? Entonces yo ya tengo las distancias horizontales, ya tengo la pendiente, y yo sé qué cota es este punto. ¿Cuál es la línea? Sí. Este punto que tenemos aquí, ¿verdad? Yo sé la cota de este punto. ¿Cuál es la cota de ese punto? 1545. 42, 42. No, los 45 no puede ser. El mismo de aquí no es. Ah, no, porque era inclinado. Ah, no sé. Entonces no es la misma. Yo
tengo aquí mi origen, ¿verdad? ¿Qué cota es este origen? 1540. 1548. 1542, ¿verdad? Ahora yo quiero saber la cota de este punto y de este punto, que básicamente va a ser la misma, ¿verdad? Bien. Ah, este ya se va a hacer la misma. La misma. 41. A ver, me refiero a que es la misma en todo, no la misma con el centro, no. La cota del centro, ¿cuál es? 1542. ¿Sí? Esta es la cota de este punto. ¿Cuál sería la cota de estos puntos extremos? Yo sé la distancia que hay a cada lado. Sí. ¿Cuánto hay? 12. Ay, puedo sacar un triángulo, creo yo. ¿Cuánto vale esa pendiente del bombeo? 2%, ¿verdad? 2% y 2%. Ahora yo quiero saber cuál es esta cota. ¿Cómo la obtiene? Pero ahí sería solo un tercero. Lo multiplican en 500. Multiplicar el porcentaje de pendiente. Multiplicar la pendiente como la pendiente. 1542 por el 2%. ¿Cómo se entiende? La 12 por 0.02. Y 541.76. ¿Cuánto? 1500. 41.66. Tiene que ser menor a la cota Sí, de está bien, está bien. 41.76. 1541. Su compañero calculó, ¿verdad? 1541. ¿Cómo calculaste este Mide un punto. Abscisa por pendiente. Abscisa por pendiente, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esa operación? Porque eso nos da la cota hasta el punto del eje. ¿Verdad? ¿Qué ocurre si yo aquí grafico un triángulo, verdad? ¿Qué tengo? Tengo este lado, si tengo que vale 12, ¿verdad? Tengo este lado que vale el 2%, que está pendiente. ¿Qué lado me falta? El de aquí, ¿verdad? Si yo tengo ese valor, ¿verdad? Únicamente multiplicando que 12 por 0.02. Lo resto de 1542 me tiene que dar este valor. ¿Sí? ¿Qué es eso de ahí? Geometría. Es lo que hemos estado viendo desde el inicio de la clase. ¿Cómo se llama la materia? Carretera 1. ¿Y de qué trata carretera 1? ¿Diseño qué? Geométrico, ¿verdad? ¿Hay geometría aquí? Sí, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que es algo sencillo, ¿no? Que estamos aquí aplicando una fórmula, ¿verdad? Especial y sacando nada extraordinario, ¿no? Simplemente ustedes tienen que observar, ¿sí? Lo que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos el perfil de nuestra carretera, ¿verdad? De nuestro terreno y el perfil de nuestra carretera, ¿sí? ¿Esto en qué abscisa es? En la abscisa 0, ¿verdad? Ya analizamos la abscisa 0. Por consiguiente, las demás abscisas, es decir, la 20, ¿verdad? Y todas las que siguen van a ser de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esta fue la abscisa 0. ¿Sí? Tenemos esto, tenemos la abscisa 0.20, la 0.40, cada 20 metros, ¿no? La 60, la 80 y la 100, ¿sí? Estamos analizando cada 20 metros y nuestra vía tiene 100 metros, ¿no? Terminamos en 100. ¿Qué están notando ustedes en la 0 más 80? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué actividad de movimiento de tierra hay? Se está rellenando. Se está rellenando, ¿verdad? Se está rellenando. Y en cambio en la 0, en la 20 y en la 40 todas son excavaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vía está bajo el nivel del terreno. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Cómo
¿Cómo calculan esta área que está aquí? Integral, ya lo que recuerden que la carretera sí tiene una forma totalmente definida, ¿verdad? Pero el terreno no tiene una forma definida, ¿no? Yo no sé, esto exactamente no va a ser una figura recta, ¿verdad? El terreno no voy a tener una figura recta exactamente. ¿Cómo calculo esta área? Por una integral, ¿ya? Conserva la figura, pues la figura y ya no son las figuras. ¿Y qué figura geométrica es? Matemática Trapecio. tiene forma, pero todavía faltaría un pedazo sobrante. ¿De qué forma puedo calcular? Ya me dijeron integrales, ¿de qué otra manera? No. Hoy en día, ¿verdad? ¿Qué programa nosotros podemos utilizar para dibujar? AutoCAD, ¿verdad? CivilCAD. Todo esto nosotros hoy en día ya lo vamos a tener implantado, ¿verdad? Una vez que esté implantado desde la topografía, ¿sí? Únicamente se implanta el perfil de la carretera y yo ya voy a tener un área exacta de cada figura geométrica, ¿verdad? Hoy en día es mucho más sencillo. Pero ¿qué ocurre si se me dañó la computadora y hoy día tengo que entregar el área aproximada porque el gerente me está pidiendo un valor aproximado de eso ahí? Y no tengo internet, se me dañó la computadora, se me dañó el celular. ¿Cómo podemos hallar esa separo rectángulos? Efectivamente, sí, una de las metodologías que son muy antiguas, ¿verdad? Silencio, por favor. Una de las metodologías muy antiguas, como mencionó su compañero, es colocar rectángulos, ¿sí? Es decir, tratar de formar figuras geométricas conocidas, ¿sí? Es decir, yo puedo trazar aquí una recta, una recta. Pero ¿qué ocurre? Yo como sé cada qué espaciamiento tengo que trazar eso, tiene alguna regla, alguna norma. Efectivamente, sí, en la antigüedad se usaba esto de aquí, ¿no? Que es el método de Gauss, ¿ya? Donde nosotros trazamos, ¿verdad?, rectas para tratar de formar especies de figuras geométricas. Estos números que ustedes ven aquí, 2, 5, 9, 11, 13, 9, ¿qué creen ustedes que es? No es la numeración de las rectas porque está en desorden. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 2, 5, 9, 11? ¿Qué dice aquí arriba? ¿Qué es MM? Milímetros. Entonces, ¿qué puede ser el 5? 5 milímetros. 5 milímetros. ¿Qué me está diciendo? Que esta recta que yo dibujé mide 5 milímetros. Esta mide 9 y así sucesivamente cada una de esas rectas, ¿no? Y se lo calcula en base a qué? A la escala, ¿sí? A la escala que yo voy a tener, ¿no? Tengo una escala, por ejemplo, de 1 a 200, quiere decir que 1 centímetro va a significar en la realidad ¿cuánto? 2 metros, ¿verdad? O bien, medio centímetro, 1 metro, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo es este método? Se suman todas estas líneas, las medidas de estas líneas, se multiplica por el factor de conversión, que en este caso vendría a ser la escala, ¿no? Y con eso yo voy a tener un área aproximada, ¿sí? Obviamente no va a ser el área exacta, pero voy a estar bastante cerca, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, prácticamente que ya no lo usamos. Ahora sí, ¿qué ocurre? A ver, chicos, ¿qué ocurre? Silencio, por favor. ¿Qué ocurre entre la
abscisa 40 y 60. En la 40 que tengo, ¿qué actividad de movimiento de tierra? Excavación. Y en la 60 tengo relleno, ¿verdad? Entre la 20 y la 40 únicamente excavación, entre las de acá únicamente relleno. Pero en esta sección, ¿verdad? Tengo un trabajo mixto. Tengo excavación y tengo relleno, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Para nosotros determinar el volumen, ¿sí? Yo ya tengo la cara, el área de la cara transversal, ¿sí? Que es el corte que yo estoy realizando, ¿no? ¿Verdad? Que básicamente esto de aquí, ¿verdad? Yo ya tengo el área de esta figura, ¿verdad? Pero esto es un corte transversal. Si yo quiero saber el volumen que hay entre la abscisa 0 y 20, yo ya tengo esta área transversal y esta transversal. ¿Qué me falta para convertir en volumen? Yo ya tengo el área de la cara, ¿verdad? Profundidad. En este caso viene a ser la longitud, ¿sí? La distancia que yo tengo entre esas dos caras, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cada uno de los casos que se entiende, ¿no? E incluso, ¿verdad? Ya nos dan de forma simplificada con la fórmula listo para calcular. Es decir, que si ustedes se equivocan en esto del examen, cero. Ya, porque más fácil que esto no pueden tener para el cálculo. Yo ya tengo esta área, ¿verdad? Tengo esta área, esta es la abscisa 0 y esta es la abscisa 20. ¿Qué necesito? La distancia. En este ejercicio, ¿cada cuántos metros tengo el abscisado? 20, ¿verdad? Tengo todos los datos para calcular ese volumen. Sí, ¿verdad? Tengo el área 1, tengo el terraplén 1, tengo el área del terraplén 2 y tengo la distancia que hay entre los dos, que es 20 metros. ¿Sí? Únicamente reemplazo y yo tengo el volumen de toda esta sección. ¿Sí? De toda la sección que tengo ahí. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Ahí el dividido por 2 es para todo o solo para el área de 1? Para todo, de 1 más de 2 por el dividido por 2. O sea, la red también se divide por Aquí tenemos lo mismo, pero en este caso el corte, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Un área mixta. ¿Sí? Tenemos terraplén y tenemos corte, ¿sí? Que es justamente lo que se nos presenta a nosotros entre la abscisa 40 y 60. ¿Sí? En este caso es al revés, en la 40 tengo corte y en la 60 terraplén, pero aplico la misma formulación, ¿no? Y así tienen por ustedes todos los casos, ya los tienen prácticamente formulados. Aquí yo ya tengo el área hallada en cada abscisa, 100, la 80, hasta llegar a la abscisa 0, ¿verdad? Y ahora viene ese cuadro. ¿Qué tenemos en ese cuadro? Secciones. Aquí denominamos secciones, cada punto, ¿no? El punto A, el punto B y los puntos intermedios que yo tengo. Entre cada punto, ¿cuántos metros había? 20, ¿verdad? El abscisado, cada 20 metros, ¿sí? La distancia no es más que la resta entre cada uno, ¿no? Como es constante, pues podemos rellenar todos los espacios con 20, ¿no? Las áreas son las que acabamos de calcular arriba, ¿verdad? Tengo 49, tengo 111 en cada una de las abscisas. ¿Sí? Coloco las áreas y ahora ¿cómo calculo ese volumen? Ya tengo las áreas de corte, las áreas de terraplén, tengo las distancias. ¿Cómo calculo esos volúmenes de corte y de terraplén? ¿Con qué forma? la de arriba. Con las que acabamos de ver, ¿no?
Es decir, cuando tengo corte y corte, como en este caso, aplico esa forma, ¿sí? Cuando tengamos el caso, ¿verdad? Que nosotros tenemos corte y acá en cambio terraplén, en la 40 corte, en la 60 terraplén, aplicamos exactamente la misma forma, ¿sí? Esto es para ambos casos, cuando hay terraplén y corte y viceversa, no corte y terraplén. De esa manera, ¿verdad? Nosotros sacamos cada uno de los volúmenes y finalmente yo tengo un volumen total de corte y de relleno. ¿Qué relación hay entre estos dos volúmenes? ¿Qué diferencia hay? El de corte, ¿cuánto es? 4.700, ¿verdad? Y este es casi 2.000. ¿Se acuerdan cuando vimos el gráfico al inicio? ¿Tiene relación con esas cantidades? Sí, ¿verdad? Porque en el corte vimos que básicamente era mucho más allá del doble, ¿no? Tal cual como estamos visualizando en este cálculo, ¿no? Entonces esto finalmente me va a servir ¿para qué? Para confirmar lo que yo estaba viendo. Y aparte de confirmar lo que estábamos viendo, son volúmenes, ¿verdad? Para saber cuánta cantidad de... Para saber qué cantidad, ¿verdad?, de material voy a necesitar excavar, voy a necesitar rellenar, ¿sí? Para ir sacando el presupuesto, ¿sí? ¿Qué ocurre en el tema del terraplén? Yo necesito, pongamos el ejemplo, necesito transportar esos 2.000 metros cúbicos, ¿verdad? ¿Desde dónde saco esos 2.000 metros cúbicos? De los mismos cortes. De los mismos cortes. Ya, pongamos que el ejemplo es que el material que vamos a cortar no decir el lodo. Ya. ¿De dónde voy a tener que sacar esos 2.000 metros cúbicos? ¿De qué lugar? De los mismos cortes. Si ustedes quieren comprar un material, ¿verdad?, para una obra, ¿dónde acuden? A la cantera. A la cantera, ¿verdad? De la cantera yo voy a tener que sacar 2.000 metros cúbicos. ¿Sí? Pero ustedes creen que en realidad son solo 2.000 metros cúbicos que tengo que pedir. ¿Cuánto más tengo que pedir? El nivel que se vaya a utilizar Si vamos a redondear las notas para abajo en el examen. A ver, el nivel que se va a utilizar. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ustedes tienden ese material en una obra? ¿Verdad? Yo ya lo traje en una banqueta, lo coloqué en el sector. Hay que combatir. Hay que compactarlo, ¿verdad? Y al compactar, ¿qué va a ocurrir con ese material? Va a disminuir su altura, ¿verdad? Va a llenar todos los vacíos, ¿verdad? Se va a compactar, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Yo en realidad ya no voy a necesitar 1900. A lo mejor de los 20 centímetros con la compactación me bajó 3 y me quedó una altura final de 17 centímetros. ¿Ya? Yo voy a necesitar un material adicional para rellenar esos 3 centímetros, ¿verdad? Todo ese adicional que yo voy a tener, sí, es el famoso esponjamiento, ¿no? Que va a depender mucho del tipo de material, ¿no? Podemos tener esponjamiento del 20, del 25. Si yo lo llevo a un laboratorio, el laboratorio me va a decir, ¿sabes qué? Para este material necesitas calcular un 23% adicional, ¿sí? Para un material base necesitas calcular el 20% adicional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada material, ¿verdad?, va a tener su porcentaje de esponjamiento, es decir, su porcentaje adicional propio de sus características, ¿sí? Es decir, que este finalmente no va a ser mi volumen, ¿sí? Yo tengo que aumentar el de volumen, ¿no? Pongamos un ejemplo, el 20%, tengo que aumentar el 20% a esos 1.900. ¿Sí? Es decir, que ustedes en obra no van a colocar 1900, no van a colocar mucho más material, ¿sí? Incluida la capa de rodadura cuando es asfalto, ¿sí? ¿Algunos de ustedes han visto asfaltar alguna calle aquí en la ciudad? ¿Ya? ¿Y qué equipos han visto que utilizan ahí? La asfaltadora, muy bien. ¿Y al final qué pasa? Rodillo. ¿Y ustedes creen que en la mezcla asfáltica va a ocurrir lo mismo que aquí? Sí.
¿Qué creen ustedes? ¿Va a ocurrir lo mismo? Se va a compactar. ¿Qué están usando? Un rodillo, ¿verdad? ¿Para qué sirve el rodillo? Para compactar. Si estoy compactando, ¿qué significa que estoy haciendo? Más de aplastar. Que va a Estoy disminuyendo, ¿verdad? Estoy rellenando todos esos vacíos que tiene el material, ¿sí? Propio de sus características y porque viene suelto, ¿verdad? Incluido ese material, yo también voy a tener una reducción significativa en su altura, ¿no? ¿Cuál sería un material que en cambio no voy a compactar en la capa de rodadura? Si no es asfalto, ¿qué más podemos tener en una vía en sí? Hormigón, ¿verdad? ¿Ustedes han visto compactar el hormigón? No. Y en vez de compactar, ¿qué realizan? El vibrado, ¿verdad? ¿Para qué? También esa es la misma función, ¿no? En el hormigón también yo voy a calcular un porcentaje adicional, ¿no? Los rodillos también vibran. Los rodillos también sí, pero en el hormigón tú no vas a pasar un rodillo encima. No, sí. Claro, los rodillos también vibran justamente para acomodar todas las partículas de este material. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Si les puedo hacer un ejercicio ahorita, eso lo hacen.